Muy bien, vamos a iniciar. Nada más para confirmar con ustedes el día lunes. ¿Quieren la sesión a las 9 o a las 9 o a las 11? A las 11, porque a las 9 tenemos clase. Bueno, entonces a las 11 nos vemos el lunes para hacer el repaso previo al examen. ¿Sale? Muy bien, confirmado esto. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con los temas de la semana? ¿No? Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a ver la lesión del complejo del fibrocartílago triangular de la muñeca. Recordemos este concepto de fibrocartílago. El fibrocartílago es un tipo de tejido que tenemos en los meniscos. ¿Sí? Recuerden los meniscos de la rodilla, recuerden los meniscos de la articulación esternoclavicular, de la acromioclavicular, inclusive de los rodetes glenoideos de la escápula y de la cadera. Todos ellos están compuestos de fibrocartílago. Entonces, si recuerdan la función de todos, en conjunto de todos los fibrocartílagos, de los meniscos de los que ustedes me digan y de los rodetes de la escápula o de la cadera, todos sirven para una cosa, dar estabilidad. También sirven para repartir fuerzas, repartir presiones, distribuir cargas, ¿sí? Y cuando se lesionan estos meniscos, invariablemente es una patología que requiere atención. Entonces, en la muñeca no es la excepción. Este fibrocartílago triangular de la muñeca tiene las mismas funciones, sí, tiene las mismas funciones básicas que cualquier menisco que ustedes me digan, ¿sí? O cualquier rodete glenoideo cotiloideo, que es la de distribuir cargas, dar estabilidad, aumentar la fuerza, entre otras cuestiones, ¿sí? Así que si no se acuerdan para qué sirve, váyanse a los demás meniscos y va a ser lo mismo. Entonces, ¿dónde está este, dónde está este fibrocartílago triangular? Pues está en el espacio entre la parte distal del cúbito y la fila proximal del carpo. Recuerden, este es el radio más grandote en la muñeca y este es el cúbito que siempre debe de estar un poquito más hacia abajo que el radio. Y cuando hay una lesión, en este caso aquí está lesionado, aquí tenemos el espacio del fibrocartílago triangular. Normalmente se comienza a degenerar en la tercera década de la vida, pero no da mucha lata, a menos que haya alguna lesión por ahí. ¿Quiénes son y qué es lo que causa esa lesión? Pues casi siempre son por fracturas de muñeca, ¿sí? Por fracturas de coles o fracturas de radio distal. Por lo tanto, ¿quiénes son más propensos a sentir todo esto? Pues las personas mayores de 60 años, sobre todo mujeres, porque son las que más se caen y las que más se quiebran la muñeca, ¿sí? También hay otro pico. Recuerden que esto, como todo fibrocartílago, se puede lesionar por sobreuso o por desgaste. Hay otro perfil, que son el de los deportistas. Todos aquellos deportistas que hagan actividades con la muñeca, ya sea que impliquen tracción, jaloneo o carga de peso, como puede ser cualquier trabajador que cargue herramientas pesadas o jugadores de rugby, fútbol, vóley, básquet o que practiquen raqueta, levantamiento de peso, gimnasia, golf, karate, judo, arco, jabalina, lo que ustedes me digan, son el otro perfil de afectación del fibrocartílago triangular, ¿sí? Pero les decía, el principal perfil lamentablemente son las abuelitas, ¿sí?
Las señoras mayores de 60 años, ya con una osteoporosis primaria o secundaria, van a tener la principal afectación. Les decía, por un historial de fractura de radio o de cúbito o de fractura de la muñeca en la juventud o reciente inclusive, ¿sí? ¿Cómo vemos qué tipo de dolor tiene el paciente? Primero hay que distinguir de causas traumáticas agudas, donde hubo algún golpe de alta energía, casi siempre con dorsiflexión de la muñeca o hiperpronación, y hay que descartar también que haya lesiones del ligamento semilunar o piramidal. O hay que distinguirlas también de lesiones crónicas por sobreuso, ¿sí? Donde podemos encontrar aparte una tendinitis del cubital posterior o una lesión antigua del complejo fibrocartilaginoso triangular. Entonces, normalmente en pacientes jóvenes, la lesión del fibrocartílago triangular es por una lesión crónica por sobreuso, ¿sí? Les comentaba de algún tipo de deporte o alguna actividad intensa que hayan realizado. Aquí está la clasificación, no se la tienen que aprender, nada más para que la conozcan, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, pongan atención, la parte distal del cúbito, la apófisis estiloides del cúbito, la clásica que pueden sentir aquí, ¿sí? El piquito. Aquí tenemos la articulación radiocubital distal, y este es el radio con su cavidad sigmoidea menor y la mayor, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener el complejo fibrocartilaginoso triangular. Y también vamos a tener aquí, y se le llama complejo porque no es nada más el fibrocartílago, son también los tendones y ligamentos que tenemos ahí. Por ejemplo, tenemos el ligamento cúbito piramidal y el ligamento cúbito semilunar, el fibrocartílago triangular, las vainas tendinosas, todos los tendones que pasan por aquí, por arriba y por abajo, forman parte de este complejo. Y al lesionarse uno, generalmente los otros también dan lata, ¿sí? Entonces, es como los bebés cuando van a la guardería, nomás uno empieza a chillar y ya los demás le hacen segunda. Aquí cuando uno empieza a chillar de esto, los demás también le pueden hacer segunda. Entonces, al lesionarse, este complejo fibrocartilaginoso triangular te va a dar restricción de los movimientos del antebrazo, entre ellos la pronosupinación y también la flexión-extensión de la muñeca, así como la disminución de la fuerza del agarre, ¿sí? ¿Cómo se puede lesionar este complejo fibrocartilaginoso triangular? Pues con acciones de levantamiento de peso, impactos, torsiones y de lanzamiento. Y les decía que es un complejo, porque es todo lo que tenemos aquí lo que se puede lesionar. Aquí tenemos otra imagen de este complejo fibrocartilaginoso triangular, donde tenemos el ligamento cúbito semilunar, el ligamento cúbito piramidal, aquí tenemos el disco triangular, ¿sí? Aquí tenemos el ligamento radiocubital volar, el ligamento radiocubital dorsal, aquí tenemos, este es el fibrocartílago triangular, aquí tenemos algunos algunos hoyitos normales, ¿sí? Entonces, cualquier cosa de esto que se lesione te va a dar dolor en la zona cubital de la muñeca. Es muy difícil distinguirlo por clínica, ver qué está lesionado y qué no, pero todo se va a resumir en que le duele esta parte de aquí. Sobre todo, al realizar actividades de prensión, flexión y extensión y desviaciones de la muñeca, ¿sí? Entonces, ahí es tarea mía ver qué tipo de lesión tiene, por qué fue a hacer el diagnóstico y todo. Pero es muy importante que vean que aquí hay alguna causa de dolor que puede ser necesaria inclusive a veces de cirugía. Esta área es muy dolorosa, ¿por qué? Porque está inervado por el nervio interóseo posterior y tiene muchas ramitas nerviosas en toda esta zona. Entonces, cualquier dolor o inflamación va a dar mucho dolor. Aparte
de que está densamente inervado por las funciones propioceptivas de la muñeca. La muñeca es una área que tiene que tener todo el tiempo mucha propiocepción para dar retroalimentación al cerebro y poder responder ante todo tipo de estímulos en la mano. Otra vez ya empezó esta cosa. Las funciones del fibrocartílago triangular es estabilizar la articulación radiocubital, la cúbito-carpiana y distribuir fuerzas, como les comentaba. Si se fijan, si no nos metemos muy al fondo, es la misma función de estabilización y de distribución de fuerzas que vamos a encontrar en el hombro, en la cadera, en la esternoclavicular, en la rodilla. Es lo mismo, funcionan para lo mismo, nada más en diferentes partes, ¿sí? Normalmente, de un 100% de fuerza que llega aquí a la muñeca, normalmente el 82% lo carga el radio y el 18% lo carga el cúbito con el complejo fibrocartilaginoso triangular. ¿Dónde está el chiste de que se lesione? El chiste es que haya una lesión aquí, en el radio, y menos común en el cúbito, pero puede pasar. Al lesionarse el radio por una fractura, o lo que ustedes me digan, causa una alteración biomecánica, sobre todo si al momento de reparar la fractura no queda con la longitud radial adecuada. Normalmente recuerden que el radio es más largo que el cúbito. Entonces eso hace que cargue el mayor peso necesario, ¿sí? Si esto llega a fallar, si se altera la biomecánica por X o Y razón, se le va a cargar más peso a esta parte, ¿sí? A lo mejor ya queda 50 y 50 si ustedes gustan. Lo que pasa es que esta área no está diseñada para cargar tanto peso. Y a lo mejor en el momento de la fractura, de la rehabilitación, si quedó mal, no siente tanta molestia, pero si la paciente sigue haciendo sus actividades, se va a desgastar esta parte de aquí y va a empezar a doler en esta parte de aquí, ¿sí? Ahí, este es el meollo del asunto. Aquí estamos viendo una resonancia, es de hecho, una artroresonancia, donde pusieron medio de contraste para visualizar mejor las estructuras. Aquí están viendo el radio, aquí están viendo el cúbito con su apófisis estiloides, aquí están viendo el semilunar, aquí están viendo el hueso piramidal, ¿sí? Todo esto negrito que se ve por aquí es cartílago. Y miren, aquí estamos viendo el complejo fibrocartilaginoso triangular, ¿sí? Este de aquí. ¿Lo alcanzan a ver? Luego tenemos el menisco, este de aquí, y aquí tenemos, perdón, el ligamento triangular, y aquí tenemos el menisco homólogo, que se le llama, ¿sí? Este es el complejo fibrocartilaginoso triangular. Y al igual que los meniscos de la rodilla, el fibrocartílago triangular nada más tiene irrigación sanguínea en la parte externa, en la parte periférica. Y ya de aquí le llega sangre y oxígeno en esta parte por difusión. Entonces, cuando se lesiona y se chinga esta parte de aquí, pues ya chupó faros el paciente, porque probablemente no se va a poder reparar porque no va a tener el suministro de oxígeno para que se lesione. Lo mismo pasa en los meniscos de la rodilla. Cuando se lesiona la periferia del menisco a toda madre, puede que sí se repare solito. Pero cuando se lesiona la parte central del menisco ya valió queso porque no va a tener los suficientes suministros. Si se fijan, es muy parecido, les vuelvo a repetir, a la rodilla. Y ese es el concepto que les mencionaba de la varianza cubital. Normalmente, el radio es más largo o es más alto, llega más próxima, más distal que el cúbito. Cuando esto falla, por ejemplo aquí, pues va a haber menos espacio. Y aquí está el fibrocartílago triangular. No cambia de tamaño. Pero al disminuir el espacio va a ser apretado y va a cargar más peso del que debe. Y este es el meollo del asunto. Esta es la fisiopatología de la enfermedad de la lesión del complejo fibrocartilaginoso triangular. Una alteración biomecánica que te va a comprometer la función. Y esa
a partir del daño de la alteración biomecánica pueden pasar 1, 5, 10 años y el paciente puede comenzar con molestias en cualquier momento. ¿Sale? Aquí estamos viendo, pues fíjense, el radio está muy acortado por alguna fractura que tuvo y aquí tenemos el cúbito que está muy largo. Si se fijan, ya aquí se ve inflamación, se ve, entre otras cuestiones, donde ya va a haber una lesión del complejo fibrocartilaginoso triangular. En este caso, la alteración es evidente. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Vamos a encontrar dolor en la región cubital del carpo. Este dolor va a aumentar en los esfuerzos, por ejemplo, al realizar deportes. Se puede escuchar a veces un clic en esta zona cúbito-carpiana y sensación de inestabilidad a la pronación y supinación del antebrazo, además de la sensación de debilidad, sobre todo al realizar actividades. Y les dice aquí que al hacer desviación cubital puede doler más. La prominencia de la apófisis distal del cúbito va a ser más grande. Siempre hay que descartar alguna enfermedad sistémica en este tipo de casos, pero generalmente es muy evidente. Entonces, ¿cómo se hace diagnóstico? Hay que hacer una semiología completa del dolor, desde el inicio de síntomas, el dolor con qué se agrava, con qué descansa, cuándo da, cuándo no da. Hay que ver si hay una historia de algún traumatismo. El examen físico hay que hacer todo, inspección, palpación, arcos de movilidad, fuerza, sensibilidad y maniobras especiales. Y tengo que hacer uso de radiografías, inclusive tomografías o resonancias, para hacer el diagnóstico exacto de lo que está pasando ahí. En deportistas, como ustedes saben, hay una rehabilitación para viejitos y personas normales y otra rehabilitación para deportistas porque sus actividades son totalmente distintas de las personas normales. Entonces, en los deportistas, además de todo lo anterior, hay que investigar si ha tenido ya cirugías por esto, si ya ha tenido rehabilitación por esto, qué deporte practica, cuántas horas lo practica al día. Hay que investigar del entrenamiento en específico, sobre todo los gestos deportivos que realizan. En este caso hay que poner énfasis en si realizó o está realizando algún entrenamiento nuevo o está practicando algún nuevo movimiento. Por ejemplo, algún tenista que está haciendo un nuevo tipo de saque o algún golfista que está haciendo algún nuevo tipo de swing al momento de pegarle a la pelota. Entonces, es muy importante ver todo esto para tratar de hacer una investigación adecuada de por qué le está pasando esto al paciente, sobre todo cuando no hubo algún traumatismo que tú digas, de aquí comenzó todo. ¿Sale? En el examen físico hay que evaluar muy bien el borde cubital de la muñeca, ¿sí? Con el paciente sentado con la mano en una mesa y recordar el espacio semilunar piramidal, pensando en una posible lesión del ligamento semilunar piramidal. En este caso se va a palpar en la zona dorsal entre el cuarto y quinto compartimiento. Aquí tenemos el cuarto y el quinto compartimiento con la muñeca en 30 grados de flexión. ¿Sí? También hay que evaluar la articulación radiocubital distal haciendo prono-supinación en distintos grados. ¿Sí? Inclusive hay gente, bueno, algunos traumas para hacer diagnóstico de que hay algo en esta parte de aquí, infiltran lidocaína. Si el dolor se calma al infiltrar la lidocaína, te habla fuertemente de que hay una lesión en esta parte del cuerpo, ¿sí? Inclusive, una simple tendinitis del cubital anterior o del cubital posterior te puede dar dolor en esta zona y es muy importante descartarla. Bueno, hay algunas pruebas que se pueden hacer. Por ejemplo, hacer pronosupinación haciendo presión con la mano hacia proximal, te puede dar dolor. También simplemente a la inspección puedes ver tú una apófisis tiroides muy prominente. Eso te habla de que hay una alteración biomecánica, entre otras cuestiones, ¿sí? Y el dolor va a ser casi siempre en esta fosa de aquí, miren. Donde tiene el dedo gordo el médico, ahí está el dolor donde se los va a referir casi siempre. Radiografías, tomografía y resonancia
se utilizan para ver exactamente qué estructura o qué parte está lesionada y también para dar pronóstico y tratamiento. El tratamiento, muchas veces, con ser conservador, si no hay una alteración biomecánica grande, es suficiente. Hay que hacer siempre, aunque el deportista reniegue, reposo de la actividad desencadenante. Aún así, está en finales, sea el partido de subida o de bajada, lo que ustedes quieran, el paciente tiene que descansar, ¿sí? Hay que utilizar una inmovilización con alguna órtesis de moderada demanda por algunas semanas. Se pueden dar antiinflamatorios y sobre todo fisioterapia, ¿sí? Es muy importante para el tratamiento conservador la fisioterapia. Y pues cuando se requiere de cirugía es cuando hay alguna rotura traumática, hay alguna alteración biomecánica evidente que necesite ser corregida. Por ejemplo, un cúbito muy largo o un radio muy corto después de alguna fractura o lesión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que trabajar? Obviamente, no les puedo dar una receta de esto, porque todo depende de cada paciente. Si es deportista o no lo es, qué tipo de actividad deportiva o manual realizaba, si es algún trabajador, cuándo fue la lesión, qué tipo de tratamiento ha llevado. Todo eso te hace cambiar un tratamiento. Entonces, no se puede dar una receta de esto es el tratamiento. Pero, sin embargo, hay algunas cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, hay que investigar bien el gesto deportivo y las actividades de la vida diaria humana del paciente para corregirlos, ¿sí? Hay que hacer estiramientos de flexores y extensores de la muñeca y de los dedos. Nunca se olviden de trabajar pinza fina y gruesa. Pueden utilizar facilitación neuromuscular propioceptiva, sobre todo para estimular músculos débiles, ¿sí? Y aquí les menciono terapia con espejo, que les ayuda para realizar movimientos específicos de la muñeca, sin tanto dolor. Otras causas de dolor en la muñeca, les comentaba, la impactación cúbito-carpiana después de una fractura de radio es una alteración biomecánica que se debió de corregir en un inicio y hay veces que no lo hacen, ¿sí? Muchas veces, de hecho. Este dolor generalmente puede dar desde unas semanas o meses después de la lesión, de la fractura, o hasta algunos años después. Por ejemplo, miren, aquí hubo una fractura de cúbito desplazada y el cúbito quedó más largo que el radio. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues una cirugía para regresar el cúbito a su lugar y que ahora sí quedara con la varianza cubital negativa como debe de ser. Recuerden que debe ser por lo menos 2 a 5 milímetros más corto el cúbito que el radio. ¿Sale? Hay veces que la pubis estiloides es muy larga. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sí nacieron, ¿sí? Entonces, esto te da como una compresión del hombro, un pinzamiento subacromial, pero ahora es en la muñeca y te está pinzando el complejo fibrocartilaginoso triangular. El tratamiento aquí es evidente, es quirúrgico. Tienen que abrir, dar una raspadita a la pubis estiloides para que deje de dar lata. Entonces, aumentando el espacio, quitando 2-3 milímetros, es suficiente en este tipo de casos. También puede haber lesiones ligamentarias, sobre todo por caídas con las manos pronadas, extendidas o con desviación radial. En este caso, es simplemente, si son lesiones ligamentarias, una inmovilización por algunas semanas apoyado de antiinflamatorios, ¿sí? Y si ni así mejora, puede requerir algunas cirugías. El canal de Guyon, ya lo vimos en la clase de lesiones nerviosas. Recuerden que es una alteración del canal cubital a nivel de la muñeca, que te puede dar un atrapamiento nervioso. Casi siempre esto se da por alguna fractura, algún quiste ganglión, o simplemente de manera idiopática, no se sabe por qué. Dependiendo de la causa que lo ocasione, es un tratamiento conservador o quirúrgico, ¿sí? También podemos tener inflamaciones o lesiones de los cubitales, tanto del cubital posterior, que es extensor, o del cubital anterior, que es flexor. Sobre todo por microtraumas repetitivos, ¿sí? Que te pueden dar tendinitis
y dolor en esa zona. El tratamiento en ambos se prefiere conservador, como cualquier itis, como cualquier inflamación. Entonces hay que dar reposo, antiinflamatorios, fisioterapias, infiltraciones en caso de ser necesarios. Y solamente cirugía cuando hay alguna rotura tendinosa importante o alguna luxación. Otra causa de dolor en la zona cubital es alguna fractura del gancho del ganchoso, ¿sí? Casi siempre lo que se lesiona es el gancho del ganchoso, pero también se puede lesionar el cuerpo del ganchoso. En este caso, el tratamiento es ortopédico y si no queda con la inmovilización, a veces se tiene que extirpar. También se puede lesionar el pisiforme. Recuerden, ganchoso, pisiforme, cúbito. Todo es dolor, todo del lado cubital, ¿sí? La fractura del pisiforme es una fractura rara, generalmente con una inmovilización de 3 a 4 semanas el pisiforme va a pegar sin dar mayor molestia, ¿vale? Eso es la clase de dolor cubital. Vamos a ver rápidamente tenosinovitis de Kerbein para terminar el día de hoy. Esta sí me interesa que la vean porque es una causa frecuente de dolor, de dolor en la muñeca, ¿sí? ¿Se recuerdan del reto que había en internet, ¿no? Que ponían la mano así y luego hacían una desviación cubital fuerte? Pues lo que hacían es nada más raspar, poner en tensión los tendones del extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar, los ponían en estrés en esta zona y al rasparse contra la apófisis estiloide del radio, estos se lesionaban. Maestro, pero bueno, no sé si es cierto o mentira, pero decían que supuestamente por el uso del celular, pero pues no le cuento mucha lógica, o puede ser que sí. Hay gente que usa el celular así, ¿sí? Entonces está todo el rato así, que está moviendo flexores y extensores del pulgar. Y al pasar, y siempre van a pasar por esta zona. Si tú por alguna causa tienes un piquito ahí, se te genera algo que raspe, se te va a irritar tarde que temprano, ¿sí? Entonces, la definición del Kerbein es la inflamación, inclusive una estenosis. Estenosis es una contracción, ¿sí? Una contractura de la vaina que rodea el tendón abductor largo del pulgar o extensor corto, ¿sí? Este es el primer compartimiento de la muñeca, ¿sale? Es una lesión de uso excesivo que involucra a la muñeca, sobre todo quienes usan regularmente un agarre fuerte con desviación cubital, como en el servicio de tenis, o sea, al sacar con la raqueta en el tenis. Te va a dar una inflamación de esta vaina donde pasan estos tendones y el dolor y la sensibilidad van a ser localizados en la cara radial de la muñeca. Este fue John Kerbein. No era Fritz de Kerbein, perdón, ¿sí? Donde él reportó 5 casos de personas que tenían inflamación de los tendones abductor corto del pulgar y abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar, ¿sí? Antes de eso, 2 años antes, el doctor Gray le dijo que era el esguince de las lavanderas, porque lavaban, ¿sí? Esta inflamación de la vaina sinovial sobre todo puede ser aguda o crónica. Recuerden que una lesión aguda va a ser una tendinitis. Una tendinitis cuando se hace crónica te va a dar un cambio en la estructura del tendón y ya va a ser una tendinosis, ¿sí? Aquí tenemos el músculo abductor largo del pulgar. No me voy a meter mucho en anatomía, también del extensor corto del pulgar, los movimientos de la muñeca, ¿sí? Y aquí vemos el primer compartimiento extensor. Recuerden que el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar es la parte radial de la tabaquera anatómica. Por aquí van, ¿sale? Por aquí va la apófisis estiloides y por aquí van el abductor largo y extensor corto del pulgar.
Y el extensor largo es la cara cubital o el borde cubital de la tabaquera anatómica, y el piso de la tabaquera anatómica tenemos aquí al escafoides y por aquí pasa la arteria radial. Entonces, recuerden, la vaina tendinosa envuelve todo el tendón para que se pueda deslizar sin tanto problema, ¿sí? Y aquí tenemos algo de líquido sinovial también, ¿sí? Aquí tenemos, déjenme ver esto de acá. Algo importante es que los tendones extensores del pulgar tienen una trayectoria oblicua porque pasan formando un ángulo de 45 a 50 grados. Cuando el pulgar está en abducción y extensión completa, hacen aquí un giro muy grande, ¿sí? Y esta es una zona de mucha presión donde se puede comprimir esta vaina tendinosa. Entonces, obviamente no hay una sola causa muchas veces, es una causa multifactorial, ¿sí? Donde vamos a tener causas mecánicas, traumáticas, pero sobre casi siempre es algo multifactorial, de una combinación de varios factores, ¿sí? Actividades que nos pueden ocasionar esto, cualquiera que sea una flexión y extensión repetida de la articulación trapecio-metacarpiana, o desviación radial o cubital de la articulación radiocarpiana, o simplemente que el paciente haga muchas pinzas entre índice y pulgar, entre otras cuestiones, ¿sí? Entre ellas fracturas, esguinces, luxaciones, ¿sí? Es aquí. La causa más común es por una garra o un agarre fuerte con desviación cubital de la muñeca, ¿sí? Hacer esto, que es el reto del internet. En estos casos, en casos severos, la vaina tendinosa se va de tener una luz así, se va a contracturar, se va a presionar, se va a hacer menos ancho el túnel, y esto va a presionar los tendones, haciendo que haya una fricción y por lo tanto dolor. Y ese dolor va a generar inflamación, que esa inflamación al inicio será una itis, una tendinitis, y puede acabar siendo una osis, una tendinosis, inclusive con riesgo de ruptura, ¿sí? ¿A quién le pega más? A mujeres en la cuarta y quinta década de la vida, y en edad, también por factores laborales, sobre todo en mujeres. Es más frecuente en la mano dominante porque es la que más hace fuerza, y también en mujeres embarazadas o que utilizan fluoroquinolonas como el ciprofloxacino o por enfermedades reumáticas. Por grupos de riesgo podemos encontrar a los masajistas y fisioterapeutas, a las mamás que hacen mucho trabajo en casa, quienes practican golf, tenis, remo, pianistas, guitarristas, los que usan mucho la computadora, peones de albañiles, paliadores, ajustadores o torneros, cualquier tipo que haga todo tipo de actividades manuales. El dolor va a ser localizado en el borde radial de la muñeca de la mano, y el dolor puede inclusive irradiarse o correrse hacia el codo. Siempre va a haber una actividad desencadenante, sobre todo lo que es la pinza manual, y en casos severos va a doler inclusive al reposo. Vamos a encontrar a veces en casos severos, miren, aquí, inflamación sobre la apófisis estiloides, y el engrosamiento de una polea que tenemos aquí, que se le llama aquí signo de Franco, ¿sí? Y siempre al palpar va a haber dolor. A veces también te puede ocasionar un dedo en gatillo, vamos a ver eso. Y ese es el reto del internet, ¿se fijan? Pero ya existía desde hace más de 100 años esta maniobra para descartar. Esta maniobra se llama maniobra de Filkenstein, ¿sí? Es una desviación cubital con el pulgar atrapado entre los demás dedos. Aunque Brunelli les dice que esta maniobra es más específica, hacer una hiperextensión del pulgar, ¿sí? Hay que hacer un diagnóstico diferencial entre una artrosis carpo-metacarpiana, fracturas de escafoides, estiloides o un síndrome de intersección de la muñeca. ¿Sí? Diagnóstico puede ser simplemente clínico, y cuando tienen dudas de alguna rotura o alguna contractura de la vaina sinovial, resonancia o ultrasonido, sobre todo si están pensando en
una cirugía. Aunque primero casi siempre es recomendable el tratamiento conservador. Primero que nada es reposo. Por más que llore y patalee, el deportista tiene que hacer reposo, de lo contrario no va a mejorar. Y hay que, si van a poner una férula, tiene que tener una espica para el pulgar para que el pulgar esté en reposo, ¿sí? De nada te sirve una férula para túnel del carpo en este caso, ¿sale? Hay que dar inflamatorios de 6 a 8 semanas y obviamente la fisioterapia y de ser posible infiltración. Tratamiento quirúrgico es cuando falla el tratamiento conservador, ¿sí? Están algunos ejercicios para tenosynovitis de Kerbein, que ustedes ya los deben de saber hacer. Y aquí está el tratamiento de Kendall para la, para la rehabilitación después de una cirugía. ¿Sale? Y bueno, creo que se acabó el tiempo. Si tienen alguna duda, vamos a dejar este espacio para dudas o para preguntas. No todos. ¿No? Tengo miedo en su examen, ¿eh? Bueno, nos vemos el lunes entonces a las 11 quedamos. ¿Sale? Bye bye.